la autonomía. Ahora, desde el punto de vista de la efectivización de los derechos colectivos en el Estado boliviano plurinacional, es decir, un Estado que se asume plurinacional porque si bien hay una nación boliviana, que es una nación que expresa nuestra vida en comunidad, de todos los bolivianos y bolivianas, independientemente de las regiones donde estemos ubicados, de las culturas que proclamemos o con las que nos identifiquemos, en fin, nuestra comunidad de destino histórico, nuestra nación boliviana, alberga naciones originarias, naciones indígenas. Los indígenas se asumen como naciones, especialmente en la región andina y subandina. En las tierras bajas se asumen simplemente como pueblos indígenas. En uno u otro caso se asumen como sujetos colectivos, ¿no? Entonces, cuando se declara que el Estado es plurinacional, se está diciendo, es una nación de naciones, es una pluralidad de naciones la que existe. Consiguientemente, si le reconocemos a los indígenas la categoría de nación, en tanto naciones esencialmente culturales, no naciones que tienen existencia propia en el ámbito del derecho internacional público, no naciones que están fuera del Estado, sino naciones que están representadas por un solo Estado, ¿no es cierto?, que es el Estado boliviano plurinacional. Entonces, cuando reconocemos a los indígenas como naciones, como pueblos indígenas, los reconocemos como sujetos colectivos, nos comprometemos filosóficamente en el artículo 1 de la Constitución, que contiene la filosofía o ideología del texto constitucional, consiguientemente de la organización del Estado y de las reglas de convivencia colectiva. Estamos diciendo, estos señores son una colectividad, tienen derechos colectivos, son titulares de derechos colectivos y vamos a efectivizar sus derechos colectivos, territoriales, culturales, de autonomía. De tal manera que si reconocemos sus estructuras organizativas propias, sus sistemas políticos propios, sus autoridades, como parte de la gestión pública, y sus territorialidades como parte de las entidades político-administrativas del Estado boliviano, entonces lógicamente estamos planteando por la vía de la autonomía, entre otros mecanismos, una mejor articulación entre la organización indígena y la organización del Estado. De ahí que la autonomía sería un valioso concepto para resolver este divorcio entre el Estado y los pueblos indígenas como realidades organizativas distintas hasta ahora. La autonomía también está correlacionada directamente a la cuestión regional. Decíamos, es verdad, existe en nuestro país el problema regional como una fractura del Estado. Las regiones no están plenamente incorporadas en la vida del Estado. El eje central ha concentrado casi toda la dinámica económica, política, demográfica, en fin. Y hay unas regiones periféricas insuficientemente articuladas. Pero además, el tema regional en Bolivia es tan sensible, los localismos son tan sobrecorporativizados muchas veces, precisamente por esta insuficiente articulación de las regiones con el Estado, o si se quiere, al revés, para ponerlo más claro, por una insuficiente construcción del Estado en el territorio. Aquí, en las tierras altas del país, las movilizaciones en defensa de los recursos naturales, la soberanía, la expulsión del neoliberalismo y la restitución del Estado boliviano con soberanía es equivalente a la movilización de tierras bajas por autonomía. Y en última instancia, ambas movilizaciones están expresando lo mismo. La gente quiere un Estado que lo pueda ver más cerca del ciudadano y que le pueda resolver sus necesidades colectivas. En ambos casos han aparecido estas dos demandas y estas dos visiones
en determinado momento se nos las ha querido presentar como dos visiones incompatibles de país, y en realidad son plenamente convergentes en el mismo objetivo estratégico: restitución de Estado y fortalecimiento de Estado. La autonomía, entonces, es una suerte de construcción del Estado en el territorio. El Estado boliviano no existe en el territorio del país, en todo el territorio del país. Un ejemplo bastante claro es el de Pando. En Pando hemos visto, de pronto aparecían algunas personas asesinadas y la prensa decía, se presume que fue un ajuste de cuentas, ¿no? Y claro, uno se imagina que cuando en una sociedad hay ajustes directos de cuentas, es que no funcionan los mecanismos institucionales de seguridad ciudadana, de administración de justicia, porque o no existen o son muy débiles. Siguiendo con el ejemplo de Pando, gran parte de la historia política de este departamento está asociada a las aventuras y desventuras de un liderazgo político de carácter caciquil, caudillesco. ¿Y eso qué revela? Insuficiente construcción del sistema político. No hay un sistema político plural, sólido, en el que los diferentes actores sociales, económicos, culturales de la región estén expresados. Entonces, ante ese vacío de sistema político hay un caudillo que ha monopolizado la política. Y uno se da cuenta que cuando, el Estado decide intervenir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se comprime la economía en la región. ¿Y por qué? Porque aparentemente las principales dinámicas económicas eran informales, ¿no? Entonces, en ese ejemplo uno mira más o menos cómo el Estado es muy débil en muchos lugares del territorio del país y hay que construirlo. De tal manera que es lógico que el tema de la autonomía está ligado a la cuestión regional como una fractura de las regiones con el Estado y con una insuficiente construcción de Estado en el territorio. Planteado así el problema, los tres temas que nos jugamos en este proceso de cambio, los tres pilares del proceso de cambio, son Estado plurinacional, autonomías y nuevo rol del Estado en la economía. En esos tres elementos se reduce la concepción y alcances del proceso de cambio que estamos viviendo ahora. Nuevo rol del Estado en la economía, nacionalización del gas como fundamento de control del excedente económico y el desafío largo, complejo, difícil de reconstitución de la empresa estatal. Eso más o menos ya se ha ido orientando desde las medidas, desde las iniciativas del Poder Ejecutivo. El Estado debe controlar los sectores estratégicos de la economía. Hemos incrementado sustancialmente nuestra participación en la renta petrolera. Nuestra estructura fiscal financiera ha sido modificada sustancialmente. Entre el 2002 y el 2005, la deuda pública del Estado había crecido 26%. ¿Por qué? Porque la principal fuente de ingresos fiscales eran los préstamos y las donaciones. 40% de los ingresos fiscales eran préstamos y donaciones. Era increíble, el Estado para pagar los sueldos del funcionariado tenía que prestarse plata o pasar un sombrero para pedir una donación, ¿no? Percibíamos más como donaciones que como percepción como participación en la renta petrolera. Apenas el 5.9% de nuestros ingresos fiscales promedialmente hasta el 2005 eran participación en la renta petrolera.
Con la nacionalización del gas, indudablemente hemos multiplicado significativamente nuestra participación en la renta petrolera. Ha superado, está promedialmente en 180 millones de dólares de transferencias al TGN entre el 2000 y 2005. En el último año pasado hemos superado los 2.400 millones de dólares, ¿no? Con la renegociación de precios, la ampliación de volúmenes de exportación, pese a las caídas del precio del petróleo en el mercado internacional, ¿no? Que todavía no nos han afectado porque, claro, nuestros contratos tienen unas salvaguardas contractuales. Entonces, el tema económico prácticamente ha sido resuelto con medidas gubernamentales que luego han sido incorporadas en la Constitución Política del Estado. En este caso se ha dado un proceso al revés, ¿no es cierto? No es la Constitución la que modifica el modelo de desarrollo económico. Son las iniciativas de gobierno las que modifican sustancialmente el modelo de desarrollo económico y la Constitución recoge esas iniciativas. En lo que sí hay un nuevo diseño que proviene desde la Constitución es en el tema del Estado plurinacional y las autonomías. Esos son los dos temas que están todavía en proceso. En materia económica prácticamente ya se ha producido un desempate, ¿no? Es decir, el neoliberalismo fue superado, tenemos un nuevo modelo de desarrollo, el péndulo ha girado hacia el Estado no solamente controla el excedente, sino también interviene en la regulación del intercambio y de la participación de la población en la riqueza. De momento con medidas compensatorias, los bonos, ¿no? La renta dignidad, el bono Juancito Pinto, qué sé yo, pero progresivamente con políticas redistributivas mucho más estructurales en proyección. Pero bueno, diríamos el tema económico está prácticamente resuelto. Está pendiente el tema político. El tema político pasa por un rediseño de la institucionalidad del Estado. Hay dos maneras de diseñar la institucionalidad de un Estado. En sentido horizontal, se organiza el Estado por funciones, ¿no es cierto? Se distribuyen funciones a sus órganos de poder. Y ahí viene la división clásica de los poderes de las tesis francesas, ¿no? Montesquieu, etc. En órgano ejecutivo, legislativo, en fin, ¿no? Esa es una división funcional es una organización funcional del Estado, en términos horizontales, porque todos estos órganos tienen la misma jerarquía. En ese diseño funcional de Estado, tenemos que hacer converger la lógica liberal con la indígena originaria. ¿Cómo se hace converger? Por ejemplo, en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos unos diputados y senadores elegidos por voto universal y unas circunscripciones especiales para minorías poblacionales, pueblos indígenas en condición de minoría poblacional, que puedan acceder a la representación legislativa en su condición de minorías políticas, en circunscripción especial, ¿no?